El hueco en el muro. Continuamos en el programa y ahora con aportes para la reflexión sobre los pasos históricos en estos días que marcan ya hitos como han sido las movilizaciones de agosto, la jornada electoral del 18 de octubre y la posesión de un nuevo gobierno en el que se depositan fundamentalmente esperanzas de todo un pueblo que se ha expresado con contundencia en la resistencia al golpe y en la recuperación de la democracia. Estamos con Rafael Bautista, a quien le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Pablo, y a todos los que nos escuchan. Ha comenzado el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Luego de la posesión ya se asumen medidas como la conformación de un gabinete de ministros, que será en los próximos días objeto de elogios y también de críticas. Pero, ¿qué es lo que está detrás de estos primeros pasos de gobierno y sobre los que hay que estar atentos? Sobre todo cuando hay un reconocimiento de la necesaria autocrítica y la profundización de aquello que llamamos proceso de cambio. ¿Cuál es el análisis que haces sobre este y otros temas, Rafael? Bueno, a mí lo que me preocupa ahorita es, después de haber saboreado la algarabía popular, después de que el pueblo ha recuperado el ajayo, después de que otra vez ha podido recepcionar la fuerza, tanto espiritual como física, la masa y la chama, como decimos. Después de todo aquello, aparece un aire triunfalista, no solamente al interior de nuestro país, sino también fuera, sobre todo de una izquierda, de lo que yo llamo el izquierdismo progresista, que en las epopeyas históricas que producen los pueblos solo ve figuras individuales. Y eso es lo triste, ¿no? O sea, no aprenden algo que es fundamental para leer el ámbito de la política. Y si te das cuenta, lo que voy a mencionar va dirigido precisamente a aquella gente que desde los ámbitos analíticos, académicos, ideológicos, de la izquierda del siglo XX, como llamamos, siempre piensan la política sin sujeto, es decir, sin pueblo. Y hay que decirlo así desde presidentes, ¿no?, como el de Argentina, incluso hasta el presidente Maduro, ve en la gesta heroica del pueblo boliviano como si fuese simplemente una jugada, ya sea magnífica o estratégica, que haya tenido Evo. Solo ven eso. Por ejemplo, cuando uno lee los titulares de las agencias europeas, pasa lo mismo. France Press International, por ejemplo, ¿qué dice, no? Que se posesionó en Bolivia al delfín de Evo Morales. Es decir, como si la epopeya histórica del pueblo no contara. Y lo mismo sucede al interior ya del tufillo que deja este triunfalismo de parte del propio MAS, cuando personeros, voceros del MAS, solo ven esto como si fuera obra exclusiva de individuos determinados. Es decir, lo que decía, hacen una lectura del campo político sin sujeto, es decir, sin pueblo. Nosotros que hemos pasado todo esto, que hemos estado en vilo acompañando el desfallecimiento del espíritu popular, hemos visto que este triunfo no es del MAS, ni es de Evo, menos de Liner y compañía, del círculo que llamamos aquí Cara, sino que este es un triunfo del pueblo. Y esto lo señaló muy bien el propio pueblo cuando los ancianos salieron a marchar y uno de ellos dijo: no somos del MAS, el MAS es nuestro. Esto quiere decir que en esta lucha popular de recuperación democrática fue el pueblo el que se apropió de una sigla que se había vaciado de contenido popular. Y también esto, hay que decirlo, gran parte de la responsabilidad de este golpe geopolítico que se nos dio a Bolivia se produce por demoliciones planificadas de procesos democráticos, por implosiones. Y con implosiones queremos decir que tiene que haber cierto grado de complicidad, ya sea consciente o inconsciente, el ámbito gubernamental. Por eso que funcionan este tipo de demoliciones planificadas, porque logran horadar las propias contradicciones gubernamentales para desde allí promover una transferencia sistemática de legitimidad a la derecha que se va empoderando de esta cesión de legitimidad, y es lo que hace posible la congregación de un bloque crítico
opositor que se atribuya el espíritu democrático en desmedro de un vaciamiento de la unción democrática que produce esta cesión de legitimidad, este vaciamiento de unción democrática que sufre el propio pueblo cuando su representación política va vaciándose del contenido popular y va cediendo legitimidad. Y esa legitimidad tiene que recibirla alguien, y la recibe una derecha inmerecidamente, y con esa legitimidad ganada inmerecidamente es como va atizando el conflicto social en beneficio del proyecto oligárquico. Entonces, si hubiese un mínimo de autocrítica, por lo menos hoy día debería eso ser el tono, la cadencia, la insistencia de la dirigencia gubernamental del MAS. Y es digno de destacar que esto lo hizo en su discurso de vicepresidente el hermano David Choquehuanca. Hasta el presidente Arce mencionó eso de corrección de los errores. Pero, por ejemplo, cuando tú escuchas, y esto también otra vez hay que decirlo, ¿no? Si se aplazaron los analistas de derecha, los pseudoanalistas políticos, esos que aparecen diariamente en televisión, que inundaron los canales para defenestrar al MAS, pero no como sigla política, sino lo que representaba, que era el Proyecto Nacional Popular. También hay que decir que los analistas del otro lado, o sea, del izquierdismo y en este caso del masismo, también la riegan cuando, por ejemplo, se les pregunta, ¿fue un golpe al litio? Y ellos dicen, sí, fue un golpe al litio, fue un golpe al gobierno, fue un golpe a los recursos naturales. El mismo Evo dice, fue un golpe a nuestros recursos naturales. Y si te das de cuenta, nunca dicen, fue un golpe al pueblo boliviano. Quien ha sufrido el golpe en carne y hueso ha sido el pueblo, pero para ellos no existe el pueblo. Lo único que existe son nuestros recursos naturales, existe el litio, existe el gobierno, existe el crecimiento económico, pero del pueblo no dicen nada. Es decir, otra vez se han olvidado del pueblo. El tufillo del triunfo parece que les hace olvidar rápidamente del contenido básico de la soberanía política. Les hace olvidar del sujeto de la política. Por eso te digo, piensan sin sujeto, piensan la política sin sujeto. Y por eso también hemos visto cómo aparece una suerte de ausencia de dirección, de lineamiento, de discurso propositivo cuando escuchamos en la posesión del gabinete una ausencia de línea. Es decir, si el discurso del vicepresidente nos había inspirado no solamente confianza sino esperanza, era esperable, deseable escuchar un discurso en la posesión de ministros que fuera de línea política, de direccionalidad ideológica, de clarificación de horizonte político. Pero nada de eso ha sucedido, y eso tiene que ver con lo que decimos. El tufillo del triunfo les hizo abandonar rápidamente la autocrítica. Porque si algo hay que destacar es que lo que ha pasado en Bolivia es obra del pueblo en tanto que pueblo. Y esto no era posible de ser atribuido a un triunfo de una sigla, de un partido, en tanto partido, o de individuos determinados, que incluso corporativamente actúan de modo y piensan de modo individual también. Y aquí también hay que señalar los límites de pensar de modo sindical corporativo. Esto también está mostrándonos los límites de pensar en cuanto sindicato. Y esto que ha hecho posible gran parte de la lucha obrera hasta el siglo XX, ahora nos está mostrando sus límites cuando estamos viendo aparecer una nueva manera de pensar en torno ya no a lo sindical, sino a la comunidad, al AIU. Pero los personeros, los actores que no tienen esa experiencia y solo tienen la experiencia sindical, no están a la altura de entender bien lo que está pasando en Bolivia y cómo eso podría ser referente, podría ser luz y esperanza para no solamente el resto del movimiento popular indígena nacional en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Entonces, creo que ya es momento también de un poco serenar el asunto y empezar otra vez la interpelación, porque de lo contrario, otra vuelta el gobierno estaría empezando a ceder de nuevo legitimidad, si es que no interpreta críticamente lo que ha pasado, y autocríticamente también, y simplemente ven esto como una vendetta personal, como un revanchismo personalista, o como un asunto de que a nosotros nos golpearon y nosotros tenemos que volver. Cuando esto ha sido una recuperación democrática cuyo patrimonio es popular.
y es el pueblo el que ha conseguido la democracia y el pueblo es el que tiene que dar la directriz, tiene que dar el horizonte, y la representación política, como siempre decimos, es una representación delegada, no es la sede soberana. No puede actuar la representación política como si la soberanía radicara en ellos. El pueblo no se aliena de su soberanía cuando cede esta a su representación, simplemente les delega de modo circunstancial. Si eso no entiende el político, que ahorita es dirigencia gubernamental, no ha entendido nada de lo político en sí. Y eso es ahorita lo que está empezando a preocuparnos en torno a las primeras acciones que estamos viendo en el nuevo gobierno. Voy a ponerte un ejemplo. Desde el neoliberalismo se ha producido un desplazamiento de lo político a favor de lo técnico. Pero este desplazamiento es profundamente ideológico, en tanto que, desplazando lo político, básicamente vacía de contenido a lo que se llama la gestión misma del Estado en cuanto a entidad política, y lo reduce simplemente a la inercia de la administración estatal. Entonces, el argumento de que se requiere técnicos es el argumento más político en cuanto ideológico para despolitizar la gestión gubernamental. Y esto es básicamente lo que ha empezado a suceder en las dos gestiones últimas del gobierno del MAS. Y esta es una trampa. Es una trampa porque vaciarle de sentido político al Estado es lo que produce la ausencia de política de Estado. Entonces, si te das de cuenta, ahorita ya has escuchado a un nuevo ministro diciendo que se va a respetar los puestos técnicos, etcétera, porque de lo que se trata es de darle mejor performatividad, algo así, a la gestión. Bueno, el asunto es el siguiente. Si los técnicos que se tiene en la actualidad ya hayan sido dentro de los 14 años o del desastroso paso del gobierno golpista, son gente que solo sabe la administración del Estado liberal, moderno, colonial. Es como si me presentaras a un radiotécnico que solo sabe reparar electrodomésticos del siglo XX y no sabe nada de la nueva generación de este nuevo tipo de tecnología que tenemos en la actualidad. Lo mismo pasa en la gestión estatal. Si todos los técnicos que tienes solo sirven para administrar el Estado neoliberal, pues estás haciendo imposible la transformación de ese Estado en Estado plurinacional. Entonces, si me preguntan una de las cosas, ¿qué es lo que debería hacer un gobierno que se dice ser no solamente plurinacional, sino popular, revolucionario? Se tiene que proponer mínimamente la transformación del contenido del Estado para introducirle un nuevo contenido popular nacional, en nuestro caso plurinacional. Pero si solo tienes en mente el mejor manejo de la gestión, entonces se entiende que tus aspiraciones revolucionarias se reduzcan a lo técnico. Es decir, tus aspiraciones revolucionarias se vuelven reformistas. Entonces ahí tus apetitos y tus expectativas revolucionarias entran en autocontradicción. Entonces, mínimamente, lo que esperáramos del nuevo gobierno es dotarle al inicio de su gestión de lo que había cedido, abandonado el gobierno del MAS en sus dos últimas gestiones, el abandono de lo político. Porque desgraciadamente la política se entiende simplemente como lo partidario, lo ideológico en el peor sentido del término. Por eso nosotros hablamos de lo político y no de la política. La política es lo que conoce la gente como la politiquería. Cuando hablamos de lo político, es insistir en que recuperar el ámbito político es recuperar también lo ideológico, es decir, el contenido propositivo de plantearse un proyecto de vida en tanto proyecto político, la clarificación de aquello que queremos transformar y hacia qué meta debemos dirigir y direccionar la gestión política en cuanto política de Estado. Pero si de esto no tienen ni idea quienes han de manejar el nuevo gobierno, entonces estamos viendo cómo sus primeras medidas, los primeros nombramientos, apuntan simplemente, como quien dice, a limpiar el desorden que habían hecho en la gestión golpista, lo cual está bien,
Pero el problema es, ¿y después de limpiar qué? ¿Hacia dónde apunta esto? ¿Qué tipo de direccionalidad va a tener esto? ¿Qué tipo de horizonte se está trazando en la gestión gubernamental para profundizar lo que decía el propio presidente Arce? Profundizar lo que se hizo bien, reencauzar lo que se hizo mal. Si esto es simplemente palabras, entonces resulta que básicamente se estaría replicando los mismos desaciertos anteriores, que no es producto de la mala fe, sino de la ausencia de clarificación del horizonte político que debe adquirir la política de Estado. Entonces, un político tradicional piensa de ese modo, piensa de modo instrumental, porque solo ve su gestión, y como sabe que su gestión es corta, lo único que ve como posible es el aprovechamiento nada más del corto tiempo que ha de estar en gestión. Y por eso se reduce su accionar al puro cálculo político, porque sabe que en su corto periodo de dirección gubernamental no puede hacer nada de lo que se ha trazado inicialmente. Por eso siempre persiguen, que se llama esto, el quedarse en el poder. Pero cuando hay ausencia de la clarificación del horizonte político, es cuando ya no existe aquello que siempre hemos denominado a partir de Zabaleta esta cosa sagrada de la política, que es básicamente el horizonte tentativo revolucionario que se traza el pueblo como el sujeto, actor y creador de aquello en el campo político. Entonces, cuando la representación política no entiende lo político del manejo estatal y todo lo reduce a lo técnico, entonces, para su propia desgracia, lo único que hace es restituir el carácter, ahora vamos a decirlo, señorialista, oligárquico, burgués del Estado. Y aunque se diga izquierdista, se diga socialista, se diga marxista, reduciendo lo político a lo ideológicamente técnico, que es básicamente un postulado neoliberal, está entrando en autocontradiccionalismo. Y si no se da cuenta de esto, lo único que va a hacer es otra vez generar ese campo expectaticio que la derecha espera para empoderarse nuevamente. Es curioso cómo en nuestro país los aciertos nunca son de ningún campo, simplemente son errores del campo contrario que son asumidos, recepcionados por el otro lado, pero sin merecerlo nunca. Y aquí llegaríamos a la triste historia de la política boliviana, en la cual si ingresa a la izquierda es por errores de la derecha, y si ingresa a la derecha es por errores de la izquierda. O sea, estamos en un círculo vicioso que pareciera nunca terminar, Pablo. Ahora, Rafael, esto que mencionas no es nuevo, evidentemente. El movimiento al socialismo en sus anteriores gestiones ya ha incurrido en este tipo de errores. Por un lado, me parece que es a partir de la tensión o de la atención, sí, en todo lo que pueda decir la oposición, no solamente expresado en una bancada política, sino en toda esa oposición expresada también en los medios de comunicación, en esos opinadores que recomiendan fundamentalmente eso, y lo hemos escuchado recientemente, cómo debería ser el gabinete ministerial desde la mirada de estos sectores. Y en anteriores gestiones, por temor a ser calificados como masacre blanca, por ejemplo, se ha mantenido la estructura estatal en cuanto a personal, pues sin cambios, lo que no ha permitido una profundización en esa reestructuración de lo estatal que permita avanzar más allá de la simple administración. Entonces, evidentemente estamos hablando de no leer la historia pasada y seguir atendiendo más a los medios de comunicación, a esa oposición, que al propio pueblo. Sí, por ejemplo, están empezando otra vez a ceder el ámbito de la agenda política a los medios. Ya está apareciendo propaganda en los medios, en los grandes medios, y no se dan cuenta que esos grandes medios siempre han estado en contra, no solamente del MAS, sino del Proyecto Popular. Y cuando ya empiezan a poner propaganda, están dando dinero de nuevo a los medios hegemónicos. Entonces, si te das cuenta, los medios hegemónicos están jugando a otra vez defenestrar y mostrar cualquier tipo de hecho negativo, amplificándolo para hacer ver que, bueno, pues este gobierno es un gobierno revanchista, o es un gobierno que se las va a jugar de modo vengativo, etcétera. Imagínate, se está filtrando un video en el cual se reclama a la burocracia que por ética deberían renunciar porque han entrado producto de un golpe.
Entonces, eso están magnificando los medios para mostrar la intolerancia del MAS, entre comillas, ¿no? Pero estos mismos medios nunca dijeron nada de la persecución sistemática que sufrieron los servidores públicos del gobierno del MAS cuando, en noviembre, después del golpe, ingresaron a asaltar las entidades públicas. Los medios nunca dijeron nada de eso. Cuando asaltaron la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, la sede de los interculturales, cuando saquearon, ingresaron y expulsaron así de modo violento a personal de Bolivia TV, de Patria Nueva, de las radios comunitarias, de los propios ministerios. Los medios no dijeron nada, pero ahora, cuando aparecen estos episodios, los medios magnifican eso, porque los medios son el aparato ideológico que siempre ha apostado por esta lectura de desprecio aristocrático del campo popular. Y esto lo ha sabido funcionalizar muy bien para la reposición fascista urbana que hemos presenciado el año pasado en el golpe de noviembre, ya prolongado por lo que sucedió en octubre. Entonces, por eso hay que tener una clarificación pormenorizada, esclarecida, del horizonte político para tener una lectura fidedigna de qué tipo de coyuntura estás enfrentando. ¿Cuáles son los retos inmediatos que tienes que saber superar para posibilitarte las mejores condiciones de viabilidad, o lo que llaman algunos de gobernabilidad? Pero si te sometes a la agenda que imponen los medios, ya estás cediendo la iniciativa. Entonces, si te das cuenta, estamos empezando preocupadamente con una gestión que no tiene claro qué hacer, y por eso se reduce todo a una simple llamada a la pacificación, a quedar bien con todos, es decir, a una suma inocente de buenas voluntades. No se dan cuenta que están lidiando contra un sector que les demostró que les pueden hacer golpe, que les pueden mandar sus hordas delincuenciales disfrazadas de comités cívicos o de resistencias juveniles, etcétera. Estás jugando con esa clase de gente. Es decir, si a esa clase de gente simplemente le manifiestas buenas intenciones o una inocentada tipo virgencita de pueblo, estás perdiendo. No sabes leer el ámbito de la política, no sabes ni siquiera argumentar de modo contundente para desmoronar la propia moral del contrincante. E incluso con la cuestión de los 2/3, la derecha se está agarrando de un argumento cuando ellos mismos nunca dijeron nada de lo grosero que produjo el gobierno golpista sin ningún tipo de miramiento ético, legal y peor, sin ningún tipo de miramiento constitucional, cuando, por ejemplo, por decreto produjeron los ascensos en los militares, cuando nombraron a dedo a los embajadores, cuando removieron a todo el personal diplomático, sin ningún tipo de legalidad, porque eso necesitaba contar con la participación del legislativo, etc. La derecha que ahorita está en la Asamblea Plurinacional no dijo nada, ni siquiera sus candidatos, pero ahora, con el argumento de los 2/3, que además es un argumento falaz, pretenden minar la gestión gubernamental. Lo que decíamos la vez pasada, están tratando de reeditar los capítulos UDP y el capítulo Allende, es decir, inviabilidad social, inviabilidad política, desmoronamiento gubernamental mediante la acción estatal vía parlamento, por eso quieren 2/3 para frenar todo, o también la inestabilidad, que la pueden lograr vía medios de comunicación. Si el gobierno ahorita no tiene claro qué tipo de política comunicacional va a proponerse, otra vez va a sufrir la sonada mediática porque le estaría cediendo a los medios la agenda política. Y eso es lo más peligroso, porque de ese modo el gobierno otra vez solo va a tener que actuar de modo defensivo y nunca tomar la ofensiva, es decir, la iniciativa. Entonces, es curioso ver cómo hay gente que no aprende. Estamos en el ámbito de la política, pero sigue leyendo la política de modo personalista, ¿no? Entonces, aquí no se trata de aventuras individualistas, de aventuras personales, se trata de lo que se llama en política, el accionar del sujeto propio de la política. En la política, en el ámbito de la política, el pueblo no es algo constituido hoy y para siempre, sino está siempre en constante proceso de desconstitución y reconstitución. Y el político que tiene claro esto tiene que jugárselas para que siempre haya la posibilidad de seguir reconstituyendo el espíritu popular, reconstituyendo el sujeto pueblo.
Pero si no entiende esto, lo único que produce su accionar es la desconstitución del sujeto popular. Un político tiene que tener claro eso. Si no tiene claro eso, ha equivocado su vocación. Y esa equivocación, desgraciadamente, puede llevarnos otra vez a un nuevo fracaso histórico. Por eso tenemos que estar a la altura de lo que el pueblo ha creado, y la representación política, desgraciadamente, como piensa de modo instrumental, ni siquiera estratégico instrumental, sino meramente instrumental, solo piensa en su gestión en tanto gestión. Y eso es lo triste cuando vemos cómo la inspiración y esperanza que habían levantado los dos discursos, tanto del presidente como del vicepresidente, ahora se empiezan a diluir en una suerte de ambigüedad o una suerte de indeterminación en lo que vaya a suceder una vez que vemos otra vez el argumento de lo técnico, otra vez el vaciamiento de lo político, otra vez la ausencia de horizonte ideológico, etcétera, etcétera. Rafael, creo que queda claro esa necesidad de la confianza hacia un pueblo que se ha movilizado, que ha demostrado su fuerza y que está ahí presente. Un error gravísimo si a nivel de gobierno no se toma en cuenta esa fuerza, ese recuperar el ajayu, como has mencionado varias veces, para plantear medidas gubernamentales mucho más estratégicas que no atiendan a lo que está esperando la oposición, sino a lo que ha generado como expectativa ese pueblo. Bueno, solamente me resta decir a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, nos da la posibilidad de generar esto como reflexión, que una cosa que puede notarse en el político profesional, entre comillas, es que siempre piensa como individuo, nunca piensa como pueblo. Lo triste de esto es, y para que aprenda también nuestro pueblo, las bases, las direcciones de abajo, las dirigencias medias, cuando uno piensa solo como individuo, en tanto individuo, solo activa la memoria corta. Y eso es lo que están haciendo ahorita mucha gente del MAS. Siguen pensando como individuo y solamente activan la conexión con la memoria corta. ¿Cuál es esa memoria corta? El golpe. Y dicen, nos han golpeado a nosotros, nos han golpeado al MAS. O sea, como si la política se redujese a la dirigencia circunstancial. Cuando piensas como pueblo, recién es que logras activar la conexión con la memoria larga, con la memoria histórica. Ese tipo de pasaje es necesario producirlo en tanto experiencia política, porque solo de ese modo se clarifica lo político de la vida, lo político de la existencia. Es el tránsito de la historia a la política. Una política que no hace este tránsito es una política sin contenido y se vuelve politiquería, puro cálculo político. Por eso pensar como pueblo, no pensar en tanto individuo, sino pensar como pueblo, estar en sintonía con lo que está emitiendo el pueblo. Por ejemplo, nadie ve el golpe como una prueba. O sea, me estoy refiriendo a los políticos tradicionales. Nadie ve el golpe como si eso hubiese sido una prueba para nosotros, como si eso también hubiese sido una formación política. Porque no hay mejor modo de entender la vida sino en la crisis. Porque en las crisis las cosas se nos muestran no como queremos, sino como realmente son. Entonces, si aprendieran eso los políticos, verían que el golpe fue una prueba para nosotros. Pero simplemente lo ven como maldición, simplemente lo ven como algo que les pasó a ellos. Y eso les nubla completamente la perspectiva. No saben leer lo político, porque lo político lo reducen simplemente a la aventura personalista de mi presencia en el poder y punto. Si hicieran el pasaje del pensar en tanto individuo al pensar como pueblo, entonces esa experiencia les llenaría de contenido a su propia existencia, de tal modo que lo político se encarne como estructura moral del propio individuo. Y esto es lo que no sucede. Y como no sucede, y como no tienen experiencia de ese tránsito, desgraciadamente no pueden exponer esto como discurso. Alguna vez, ¿te acuerdas? Decíamos siempre, ¿no? La razón solo puede poner en conceptos algo que ella ha vivido. Y como no viven este pasaje, este tránsito, difícilmente pueden expresarlo eso en argumentos. Por eso también la política se vacía de discurso, porque ya no hay argumentos, porque ya no hay experiencia, ya no hay esa vivencia del pasaje de pensar como individuo a pensar como pueblo. Y en esta ausencia, pues, se pierde todo y perdemos como pueblo y perdemos en general, pues todos, ¿no? Y esto es, digamos, algo que tenemos que aprender, hacer este pasaje. Esa sería mi conclusión, mi conclusividad de esta reflexión. Hay que hacer el pasaje de pensar en tanto individuo a pensar como pueblo, para no tener solo memoria corta, sino para tener memoria histórica, memoria larga,
para conectarnos en definitiva con lo que llamamos esa antigüedad sagrada, que es la verdadera fuente de donde procede nuestra camasa y nuestra chama, nuestra fuerza espiritual y nuestra fuerza material, Pablo. Gracias, Rafael. El Hueco en el